Era una cena familiar normal, y ella pronunció una frase de la que se arrepintió el resto de su vida. ¿Alguna vez te has sentado en una habitación tan silenciosa que hasta el sonido de un tenedor parece un trueno? Así es como me sentí la noche en que todo cambió. Estaba a medio cortar un trozo de pollo asado al limón cuando Lisa, mi esposa desde hacía 7 años, soltó una carcajada y dijo: «Seamos honestos, Brandon. Solo eres una opción conveniente. Nunca te dejaría porque tú nunca me dejarías a mí». La sala entera se congeló. Sus palabras cayeron como una cerilla encendida sobre una mesa empapada en gasolina. Sus padres, Margot y Charles, se pusieron rígidos al instante. Su hermana menor, Natalie, parpadeó a mitad de un sorbo, su copa de vino suspendida en el aire, como si acabara de ver un tren que se acercaba y no supiera si agacharse o saludar. Pero Lisa, ella solo sonrió con suficiencia. La peor parte es que lo dijo como si fuera una broma. Como si humillarme frente a las mismas personas que una vez brindaron por nuestro matrimonio fuera solo una broma juguetona sobre el puré de patatas. Dejé mi tenedor lentamente, con cuidado. El tintineo contra la porcelana bien podría haber sido el golpe de un mazo en un tribunal. No levanté la voz. No grité ni volqué la mesa. Simplemente la miré a los ojos. Esos calculados ojos azul cristalino que siempre parecían un poco demasiado ensayados, y dije: ¿sabes qué? Tienes razón. Se podría haber oído caer un alfiler. He dejado que esto dure demasiado. Las indirectas pasivo-agresivas, el poner los ojos en blanco cuando hablo. La forma en que me has reescrito como una especie de comodín en la historia de tu vida. He sonreído a través de todo, pero esta noche eso se acaba. Su boca se crispó, apenas perceptiblemente. Me levanté. Mi servilleta cayó al suelo. No me importó. Dices que nunca me iría. Te equivocas. Simplemente nunca creíste que me crecería una columna vertebral. Luego me di la vuelta y salí. Sin llaves, sin bolso, solo la ropa que llevaba puesta, el teléfono en mi bolsillo y el eco de un silencio atónito siguiéndome como el humo. Afuera, el aire me golpeó como un botón de reinicio, fresco y cortante, mordiendo a través de mi camisa de vestir como si hubiera esperado toda su vida a que finalmente saliera de esa casa y respirara de verdad. ¿Quieres saber qué es lo que más duele? No fue lo que dijo. Fue lo natural que le pareció decirlo. Como si lo hubiera ensayado en el espejo, como si yo fuera un personaje en su actuación de la cena. Y durante mucho tiempo, la dejé escribir el guión. Yo era el tipo estable, el confiable. Me encargaba de las facturas, arreglaba el grifo que goteaba, le preparaba el café justo como le gustaba, 2 de azúcar, sin crema. Trabajaba de 9 a 5 en un trabajo de oficina que no me encantaba, pero pagaba la hipoteca y mantenía nuestros fines de semana libres para el brunch y la redecoración. Y me decía a mí mismo: esto es el matrimonio. Se superan las tormentas. ¿Se aguanta? Pero en algún punto del camino, dejé de ser un esposo y me convertí en un accesorio. Algo útil, predecible, seguro, conveniente. Esa es la palabra que eligió. Conveniente. No fue el insulto lo que me dolió. Fue la certeza detrás de él, la creencia de que yo lo absorbería, me reiría con ella, interpretaría mi papel. Pero no lo hice. Salí a la noche, y supe en ese mismo instante que nunca volvería a entrar siendo el mismo hombre. A la mañana siguiente, la cocina se veía exactamente igual que siempre. La luz del sol se derramaba sobre la pulida isla de mármol, el leve siseo de la máquina de espresso y el olor a pan tostado llenando el aire. Lisa estaba junto al fregadero, tarareando como si la noche anterior no hubiera ocurrido, como si no acabara de prenderle fuego a lo que quedaba de nuestra dignidad frente a su propia familia. Se volvió hacia mí con esa sonrisa demasiado fácil, la que nunca llegaba del todo a sus ojos. «¿Café?», canturreó, sirviendo ya una taza como si estuviéramos en medio de un despreocupado ritual de sábado. La miré, sin ira. No quedaba calor en mí, solo distancia, como si estuviera observando a alguien que solía conocer, pero que ya no podía ubicar del todo. «No, gracias», dije en voz baja, rodeándola. Parpadeó 1 o 2 veces, pero no vaciló, simplemente siguió como si no hubiera notado que algo andaba mal. Dejó la taza de todos modos, junto a mi sitio, como si la memoria muscular hubiera anulado la realidad.
Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, revisando su teléfono, la cuchara en su yogur tintineando rítmicamente contra el vaso. Entonces, dijo animadamente. Estaba pensando que deberíamos repintar el pasillo de arriba. Quizás con ese verde salvia que te gustó en la ferretería el mes pasado. Las palabras sonaban como estática. Su voz era alegre, despreocupada. Una actuación tan pulida que rozaba lo absurdo. No respondí. Solo observé el vapor que subía de la taza de café intacta frente a mí. No estaba enojado. Estaba distante, como si mi cuerpo hubiera regresado, pero el resto de mí todavía estuviera afuera en la noche fría, reviviendo cada segundo de lo que dijo. Conveniente. Esa palabra todavía resonaba, no como una herida, sino como un diagnóstico. Lo intentó de nuevo, tamborileando con las uñas sobre la mesa. ¿Trabajas desde casa hoy o vas a la oficina? Tengo cosas que hacer, respondí. No le dije qué ni dónde, y eso era nuevo. Siempre la había mantenido al tanto, le enviaba mensajes, actualizaba los planes. No porque ella lo pidiera, sino porque así era yo. Fiable, predecible, el tipo que se reportaba. Ahora, ni siquiera podía imaginarla en el resto de mi día. Levanté la vista. Me observaba, sutilmente, pero con atención. Su sonrisa había decaído ligeramente, lo suficiente para que alguien como yo, alguien que la conocía bien, viera los bordes de la confusión asomándose. Creo que por primera vez, notó que el aire entre nosotros había cambiado. No era tensión. Ni siquiera era frialdad. Era desapego. Ella estaba jugando a la casita mientras yo, en mi mente, ya estaba a medio camino de la puerta principal. Alcanzó el cuchillo de la mantequilla casualmente. Por cierto, mamá me envió un mensaje esta mañana. Dijo que quería saber si todavía vamos a su brunch de aniversario el próximo fin de semana. Me levanté. Sin previo aviso. Simplemente me levanté, tomé mi chaqueta del respaldo de la silla y empecé a caminar hacia la puerta. Brandon, dijo, todavía con ese tono despreocupado. ¿Me oíste? Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta. Te oí, dije sin darme la vuelta. Un compás de silencio. Y luego salí, sin dar un portazo, sin montar una escena, simplemente cerrando la puerta suavemente detrás de mí como lo harías al final de una reunión que se alargó demasiado. Afuera, el sol de la mañana se sentía extraño, como si ya no me perteneciera. Adentro, la imaginé todavía sentada allí, con la cuchara suspendida en el aire, la sonrisa vacilando en una cocina vacía que ya no resonaba como antes. Aún no se daba cuenta, pero algo real se había roto. Y a diferencia del pladuro el silencio después de una discusión, esto no era algo que una capa de pintura verde salvia pudiera arreglar jamás. Llegó en un sobre blanco y sencillo. Sin fanfarrias, sin remitente, solo mi nombre en una suave caligrafía cursiva. Lo encontré metido entre facturas y folletos de supermercado, encajado a medias en el buzón como si no quisiera ser visto. Dentro había una sola hoja de papel doblada una vez. Reconocí la letra al instante. Margot, la madre de Lisa, siempre fue precisa. Su caligrafía tenía la gracia de alguien que pasó años escribiendo notas de agradecimiento a mano. Me quedé allí, en el porche de entrada, con las llaves todavía en la mano, el sol de la tarde cálido en mi cuello, y simplemente leí, Brandon, a ambos nos ha costado encontrar las palabras adecuadas desde esa noche. Quizás no las haya, pero nos dimos cuenta de que el silencio es su propio tipo de traición. Lo que Lisa dijo, como lo dijo, fue cruel. No solo irrespetuoso, sino humillante. Estábamos horrorizados y avergonzados, no solo por lo que dijo, sino por todo lo que pudimos haber pasado por alto a lo largo de los años. No sé cómo mantuviste la calma. No sé cuántas veces debiste tragarte tu orgullo en aras de la paz. Te vimos. Te vemos ahora. Por favor, sabe que no imaginaste el peso. No estabas loco. Lo sentimos, Margot y Charles. Lo leí 2 veces, luego una tercera, y de repente la luz del porche, el sonido de una cortadora de césped lejana, el olor a mantillo de pino del jardín del vecino, todo se volvió borroso en los bordes. No era validación lo que necesitaba. Era la confirmación de que no era invisible. Metí la carta en el bolsillo de mi chaqueta y entré.
La sala de estar me recibió como siempre, diseñada con buen gusto, con colores coordinados, perfectamente curada por los tableros de Pinterest de Lisa. Pero ahora se sentía diferente, como un escenario después de que los actores se han ido. Ella aún no estaba en casa, solo silencio, y no del tipo agudo y frío de nuestras mañanas recientes. Este silencio se sentía conflictivo, como si contuviera la respiración, esperando a ver si me desmoronaba o me levantaba. Me senté en el borde del sofá, el mismo lugar que siempre elegía. Desde allí, podía ver la chimenea que ella insistía en encender incluso a principios de otoño. La mesa de centro decorada con libros de diseño carísimos que nadie leía y su jarrón favorito. Alto, azul, delicado, todavía con los tulipanes marchitos del fin de semana pasado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lisa. Llego tarde. ¿Quieres comida tailandesa esta noche? Eso era todo. No lo siento por lo de anoche. No podemos hablar. Solo un mensaje casual como si nada hubiera cambiado bajo nuestros pies. No respondí. No tenía la energía para fingir. En cambio, saqué la carta de nuevo, la desdoblé con cuidado y la dejé extendida sobre la mesa de centro. Allí se quedó, silenciosa, tranquila, más significativa que cualquier cosa que Lisa me hubiera dicho en meses. No hubo música dramática, ni truenos afuera, solo el zumbido del refrigerador y el crujido del suelo mientras me levantaba y me alejaba. Esa carta no lo cambió todo, pero cambió algo. Lisa había pasado años elaborando la narrativa, que yo era afortunado, que ella era el premio, que debería estar agradecido solo por estar en la foto. Pero esa noche en la mesa de la cena, cuando se rió de mí como si fuera un mueble, sus padres lo vieron. Y ahora, ellos también empezaban a verme a mí. No esperaba verla. Sinceramente, ni siquiera se suponía que debía estar allí. La nevera estaba casi vacía y yo estaba demasiado inquieto para sentarme en casa escuchando el zumbido de los programas de televisión de Lisa en la habitación de al lado. Así que me puse la chaqueta y me dirigí al supermercado a 2 manzanas, el tranquilo con luces demasiado brillantes y cajeros siempre somnolientos. Estaba en la sección de frutas y verduras, inspeccionando un racimo de uvas verdes como si de repente tuviera estándares, cuando oí su voz. Brandon. Me giré y allí estaba ella, Natalie, la hermana menor de Lisa. La callada en las cenas familiares. La que siempre sonreía a medias como si supiera algo pero no quisiera ser quien lo dijera. Llevaba una sudadera gris con capucha, el pelo recogido en un moño descuidado, una bolsa de compras reutilizable bajo el brazo. Sin maquillaje, sin pulir, simplemente real. Sus ojos me estudiaron, no con lástima, sino con algo más cercano al reconocimiento. Esbozó una pequeña sonrisa, inclinando la cabeza como si no estuviera segura de si estaba bien acercarse. No pensé que te encontraría aquí, dijo. Igualmente, respondí, solo vine por un par de cosas. Dudó, luego dio un paso más cerca, bajando la voz. Oye, sobre la otra noche. Esperé. Natalie bajó la mirada por un segundo, ajustando el agarre de su bolsa de compras. Fue brutal, dijo en voz baja, lo que dijo Lisa. Creo que nunca he visto a mamá tan atónita. Asentí una vez. He oído cosas peores. ¿Mentí? No, dijo ella, negando con la cabeza. No lo has hecho. No así. No delante de todos nosotros. Nos quedamos allí, en una suave burbuja de silencio. El aroma a naranjas y hierbas frescas flotando a nuestro alrededor. Los compradores pasaban como fantasmas. Siempre me pregunté, dijo Natalie de repente, ¿cómo la aguantabas? La forma en que te habla. Eso me sorprendió. Volvió a mirarme a los ojos. Sé que nunca hemos sido cercanos, añadió. Pero vi cosas a lo largo de los años, pequeñas cosas. Decías algo considerado y ella lo descartaba. Hacías algo amable y ella encontraba la manera de poner los ojos en blanco. Su voz no contenía ira. Solo tristeza. Nunca dijiste nada, dije, no acusándola, solo con curiosidad. Natalie se mordió el labio. No pensé que fuera mi lugar. Pero esa noche, cuando te levantaste y simplemente te fuiste, sentí como si alguien finalmente hubiera roto el cristal. No supe qué decir.
Nadie había hablado así de mi relación con Lisa. No abiertamente. No a la cara. Lamento que tuvieras que escuchar eso, dije. No lo lamento, respondió ella. Quiero decir, no por ti. Lamento que tuviera que suceder así, pero creo que era necesario. Nos quedamos allí un momento más antes de que preguntara, casi tímidamente. ¿Tienes tiempo para un café rápido? Dudé. No era incómodo. No era inapropiado. Solo era inesperado. Pero algo en su tono, gentil, abierto, lo hizo sentir menos como una invitación y más como una ofrenda de paz. Había una cafetería al lado, del tipo con paredes de paneles de madera y sillas que no combinaban. Nos sentamos junto a la ventana. Natalie pidió un chai latte. Yo pedí un café solo que en realidad no quería, solo por tener algo que sostener. Ella habló primero, sobre crecer a la sombra de Lisa. Sobre cómo la gente siempre asumía que ella era la que tenía mala actitud solo porque no hablaba mucho. Sobre cómo Lisa podía convertir un cumplido en un insulto con tanta suavidad que ni siquiera su madre se daba cuenta hasta horas después. No la estoy defendiendo, dijo. Pero siempre ha sido así con todo el mundo. Tú simplemente duraste más que la mayoría. Escuché. Realmente escuché. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que explicarme o defender mis decisiones o fingir que estaba bien. Simplemente existí con alguien que me veía. Cuando terminamos, salimos juntos. Me saludó con un pequeño gesto antes de dirigirse a su coche, el sol de la tarde reflejándose en sus ojos. Ninguno de los dos dijo que volveríamos a hacerlo, pero ambos nos quedamos un segundo más de lo necesario. Y en ese silencio, algo cambió. No ruidosamente, no de repente, sino profundamente. Comenzó sutilmente. Una mirada que se prolongaba medio segundo más de la cuenta. Una pregunta que sonaba casual pero que calaba demasiado hondo. Lisa nunca dijo nada directamente. Era demasiado buena para mantenerse impecable. Pero podía sentirla observando. Cada vez que salía de casa sin decirle a dónde iba. Cada vez que volvía con esa calma silenciosa que ella ya no podía descifrar. Su sonrisa se volvía un poco más tensa. No era sospecha. Era cálculo. No intentaba reconstruir nada entre nosotros. Estaba midiendo la distancia. Observando en qué dirección me desviaba. Y últimamente, esa dirección tenía un nombre, Natalie. No habíamos hecho ningún plan. Nada dramático. Solo algunos encuentros más casuales. Otro café después de que me topé con ella en la tintorería. Una larga conversación en la acera cuando ambos llegamos temprano al almuerzo de cumpleaños de su padre. No era coqueteo. Era pacífico. Escuchaba cuando yo hablaba. Me preguntaba por mi trabajo sin que sonara a charla trivial. Cuando bromeé sobre quemar un asado, se rió, no porque fuera gracioso, sino porque le importaba lo suficiente como para encontrar humor en el desastre. Y Lisa se dio cuenta. Una noche, llegué a casa y la encontré en la cocina reorganizando el especiero. No levantó la vista cuando entré. ¿Cómo está Natalie?, preguntó. Me detuve a mitad de paso. ¿Está bien? Parece que tiene mucho tiempo libre últimamente. Pretendía sonar ligero. No lo fue. Trabaja a tiempo parcial, dije simplemente. Sus horarios son flexibles. Lisa se dio la vuelta, con la mirada afilada detrás de su cabello cuidadosamente peinado. Ustedes dos se han estado poniendo al día mucho últimamente. No era una pregunta. Sostuve su mirada, firme. Ha sido amable. Un parpadeo, justo ahí, en la forma en que su mano se apretó alrededor del bote de pimentón. Bueno, dijo un poco demasiado dulcemente, siempre le ha gustado rescatar cosas rotas. No respondí. Quería una reacción, una grieta, algo que pudiera usar, pero yo ya no interpretaba ese papel. Al día siguiente, la encontré sentada en el sofá cuando volví de un corto paseo. Maquillada, el pelo rizado, como si se estuviera preparando para una sesión de fotos de la que no le había contado a nadie. Estaba pensando, dijo, pasando la página de una revista sin mirarme. Quizás deberíamos ir a ese bar de vinos del centro, el que solía gustarte.
Me senté frente a ella lentamente. Ya no hablamos, Brandon, continuó. Ni siquiera sé qué haces con tus días. Eso era irónico, considerando que nunca antes había preguntado. He estado por aquí, dije. Mismo lugar, mismas rutinas. Pero algo ha cambiado. Esa vez no respondí. Levantó la vista, estudiándome como un acertijo que no había resuelto. ¿Estás tratando de castigarme? No, dije, y lo decía en serio. Simplemente estoy harto de fingir. Se miró las manos, girando el anillo que solía exhibir en cada evento familiar. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Pero se me pasó, porque incluso ahora, incluso en su silencio más vulnerable, Lisa no me estaba llorando a mí. Estaba llorando la pérdida del control. Más tarde esa semana, me encontré con Natalie de nuevo. Esta vez en el parque, donde estaba sentada en un banco dibujando algo en un cuaderno. Me senté a su lado. No se inmutó. Creo que Lisa sabe que hemos estado hablando, dije. Ella soltó una risa suave. Ella siempre lo sabe. Nos sentamos allí un rato, viendo las hojas moverse sobre nosotros. No necesitaba llenar el espacio con ruido. Ella tampoco. No había ningún plan, ningún futuro trazándose. Pero el silencio que compartíamos se sentía más verdadero que todas las conversaciones forzadas que Lisa y yo habíamos acumulado a lo largo de los años. De vuelta en casa, encontré a Lisa en el comedor, ajustando los cubiertos que no necesitaban ser ajustados. Me miró, con los labios apretados en una línea fina. ¿Otra vez con Natalie? No respondí. Apretó la mandíbula, pero sonrió. ¡Qué encantador! Y así de simple, el aire entre nosotros se volvió espeso con una tensión no expresada. Ella no lo diría. Todavía no. Pero lo sentía. El cambio, el silencioso desmoronamiento del control que pensó que nunca perdería. No esperaba nada. No de Lisa. No realmente. Y ciertamente no de Natalie. Me dije a mí mismo que los cumpleaños eran solo números de todos modos. Era más fácil tratar el día como cualquier otro. Sin expectativas significaba sin decepciones. Pero a veces, son las cosas que no pides las que más dicen. La cena fue tranquila. Lisa había insistido en hacer su característico pollo marsala, lo cual aprecié más por el esfuerzo que por el sabor. Sus padres vinieron. Natalie llegó la última, entrando por la puerta principal con un suave golpe y una sonrisa nerviosa. Crucé su mirada cuando entró. Calma, firme, indescifrable. Llevaba un paquete delgado envuelto en papel marrón y atado con un cordel, metido bajo el brazo como si fuera demasiado personal para entregarlo todavía. Lisa la saludó con su tono habitual demasiado brillante. ¿Llegaste? Por los pelos. Natalie solo sonrió. No me lo perdería. Nos sentamos a comer. El vino era bueno. Demasiado bueno, probablemente, para este tipo de noche. La comida estaba bien. La conversación rozó la superficie como una piedra saltando en el agua. Luego vinieron los regalos. Lisa se aclaró la garganta, cogió un sobre brillante que había colocado sobre la mesa. «Feliz cumpleaños», dijo, deslizándolo hacia mí como si fuera la cuenta de un hotel. Dentro había una tarjeta de regalo. Genérica, sin nota, sin nombre en el frente, solo el logotipo de unos grandes almacenes a los que no había ido en años. «Gracias», dije, tratando de mantener mi voz uniforme. Lisa se reclinó en su silla, bebiendo su vino como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Sus padres intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada. Entonces Natalie se levantó. «Yo. Espero que esto esté bien», dijo, rodeando la mesa para entregarme el paquete. Lo tomé con cuidado, lo desenvolví lentamente. Era un diario de cuero, grueso, de color marrón oscuro, con mis iniciales sutilmente grabadas en una esquina. La costura estaba hecha a mano. Por dentro, las páginas tenían líneas pero estaban en blanco. Y al final de todo había una pequeña nota: «Has estado cargando con demasiado en silencio». Pensé que quizás esto podría ayudar. No dije nada por un segundo. Solo dejé que mi pulgar trazara el borde de la cubierta.
Es perfecto, dije en voz baja. El tenedor de Lisa raspó su plato. Oh, ¿ahora escribes un diario?, preguntó, forzando una risa. Eso es nuevo. No respondí. Sus padres me miraron, luego a Natalie, luego al vino intacto en sus copas. Nadie dijo nada más, pero la habitación lo dijo todo. Lisa se quedó allí, mordiéndose el labio, fingiendo estar divertida, pero sus ojos no reían, ni de lejos. Picoteaba su comida. Natalie mantuvo la mirada en su servilleta. Apoyé mi mano en el diario junto a mi plato y pensé, así es como se ve la consideración. Así es como se siente ser visto. Más tarde esa noche, después de lavar los platos y de que los invitados se fueran, pasé por la mesa de centro y vi la tarjeta de regalo todavía allí, intacta. Lisa se acercó por detrás, con los brazos cruzados. ¿De verdad te gusta ese cuaderno, dijo. Asentí. Se tomó la molestia de pensarlo, respondí, sin molestarme en mirarla. Lisa no respondió. Simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras sin decir una palabra más. Y en ese silencio, lo oí con total claridad. Ella también había sentido el cambio. No porque se lo hubiera restregado en la cara, sino porque, por una vez, alguien más me había entregado algo que encajaba, y ella no. El comedor todavía estaba cálido por la cena. Las luces atenuadas lo suficiente como para suavizar los bordes de todo. Lisa se había excusado temprano, diciendo que estaba cansada, pero yo sabía que no era cierto. Sus sonrisas habían sido de papel durante toda la noche. Natalie también se había ido. Un adiós silencioso y una mano que descansó brevemente en mi hombro antes de irse. Eso nos dejaba solo a mí, Margot y Charles, sentados en ese tipo de silencio que se siente prestado, demasiado delicado para romperlo, pero demasiado honesto para ignorarlo. Margot alcanzó su taza de té. Fue una cena encantadora, dijo. Lisa siempre tuvo un toque para emplatar, añadió Charles, esforzándose demasiado por llenar el espacio. Asentí. Es buena en la presentación, dije simplemente. Y las palabras quedaron suspendidas en el aire más tiempo del que deberían. Margot dejó su taza suavemente. Sus ojos se encontraron con los míos. No fríos, ni siquiera curiosos. Simplemente observadores. Pareces más ligero, dijo. ¿Desde qué? Bueno, desde que empezaste a elegir tu paz. Sonreí débilmente. Se siente extraño, ¿verdad? Charles se reclinó en su silla, con las manos cruzadas sobre el estómago como si se preparara para una confesión. Extraño, quizás, pero no incorrecto. Otra pausa. Luego Margot miró hacia el pasillo, hacia las escaleras por las que Lisa había desaparecido una hora antes. Si las cosas alguna vez cambian, dijo con cuidado. Solo que sepas. Natalie siempre ha tenido un buen corazón. No respondí de inmediato, no porque estuviera sorprendido, sino por la delicadeza con que lo dijo. Sin presiones, sin intenciones ocultas, solo una ofrenda envuelta en ese tipo de preocupación paternal que no pretende tener todas las respuestas. Lo tiene, dije finalmente. Tiene un buen corazón. Los tres nos quedamos sentados allí por un momento, dejando que esa verdad se asentara. Charles tosió levemente y se levantó, murmurando algo sobre revisar las luces del coche. Margot me tocó la mano brevemente antes de seguirlo. Solo sé amable contigo mismo, Brandon, susurró. La puerta principal se cerró suavemente detrás de ellos. Me quedé solo en el pasillo, viendo cómo las últimas luces traseras de su coche se desvanecían en la noche. Arriba, pude oír el leve crujido de la puerta de Lisa cerrándose, no de golpe, simplemente excluyendo al resto de nosotros como siempre había hecho. Y abajo, en el eco silencioso de una habitación que ya no fingía, sus padres habían dicho lo que Lisa nunca diría. Quizás el amor no siempre llega como un trueno. A veces llega en implicaciones, en los espacios entre palabras cuidadosamente elegidas. Y esta noche, por primera vez, no me sentí fuera de lugar en mi propia historia. Estaba en la cocina enjuagando una taza de café cuando oí la voz. No un grito al principio, solo lo suficientemente aguda como para detener mis manos a medio enjuague. No puedes estar bromeando. Venía del pasillo. Lisa. Salí, con una toalla en la mano,
justo cuando ella bajaba las escaleras rápidamente, descalza, con el pelo suelto, llevando el mismo suéter de la cena como si fuera una armadura que había olvidado quitarse. Sus padres acababan de cerrar la puerta hacía un momento, pero debió de oírlos. Todo. Se detuvo al pie de las escaleras, con los ojos desorbitados. «¿He oído bien?», espetó. «¿Mi madre de verdad acaba de intentar emparejarte con mi hermana?». La habitación se inclinó al instante. «¿Estabas escuchando a escondidas?», pregunté con voz baja. Ella soltó una risa corta y aguda. «Oh, por favor. Eso no fue una conversación. Fue un traspaso. Un cambio. Bien podrían haber dicho, oye, Brandon, ya que Lisa es un desastre, ¿por qué no pruebas el descuento familiar?». «Lisa, no», dije. Ella dio un paso adelante, señalando con el dedo, con las mejillas encendidas. «No te hagas el inocente. Has estado paseándote con Natalie como un poeta herido mientras yo estoy arriba tratando de salvar lo que queda de nuestro matrimonio». Parpadeé. «¿Salvar?». «Sí», gritó. «¿Qué crees que es esto? ¿Crees que solo porque dije una cosa equivocada en la cena eso te da un pase para reescribir toda la relación?». «Una cosa equivocada», dije, mi voz elevándose antes de poder detenerla. «Lisa, me humillaste delante de todos. Me llamaste una conveniencia. Un hombre al que podías conservar porque no se iría. Y ahora estás enfadada porque finalmente salí por la puerta». Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Natalie entró por la puerta lateral justo en ese momento, sosteniendo una caja que había dejado atrás. Se quedó helada al vernos. Lisa se volvió hacia ella al instante. «Oh, perfecto», espetó. «Por supuesto. Aquí está, justo a tiempo». Natalie parpadeó. «Solo vine a coger». «Ahórrame el discurso», dijo Lisa. «Has estado esperando esto. No creas que no veo las miradas, los pequeños cafés. Han estado rodeándose como buitres sobre una presa fresca». «Ya es suficiente», dije, dando un paso adelante. «No, no lo es», ladró Lisa. «Porque esta es mi familia, mi matrimonio. Y ahora mi propia hermana está tratando de colarse como un dulce y silencioso premio de consolación». Los ojos de Natalie se llenaron de lágrimas. «Eso no es justo». «No lo es», escupió Lisa. «Dime que no es verdad. Dime que no estás ahí de pie esperando que te mire como solía mirarme a mí». La voz de Natalie se quebró. «Quizás lo esté, porque dejaste de merecerlo hace mucho tiempo». Silencio. El aire se sentía como cristal, fino, tenso, a punto de romperse. Lisa retrocedió, con los ojos ardiendo. Se dio la vuelta y barrió la mesa del comedor con el brazo, haciendo que una pila de platos se estrellara contra el suelo. Los fragmentos volaron por todas partes, y el sonido resonó como un disparo por toda la casa. «Fuera», dijo a ambos, con la voz rota. «Ahora mismo, fuera». ¿Se quieren el uno al otro? Bien. Tomen sus cuadernitos y sus lácteos y sean felices. Estoy harta de hacer de villana en una historia que ambos reescribieron a mis espaldas. Natalie se quedó inmóvil. La tomé suavemente del brazo. «Vamos», dije en voz baja. Salimos juntos, pasando junto a la porcelana rota, junto al silencio agudo. Lisa no nos siguió. La puerta se cerró detrás de nosotros. Afuera, el cielo había empezado a escupir una lluvia ligera. Natalie se abrazó a sí misma. «Lo siento», susurró. No respondí. Simplemente seguí caminando a su lado. Cada paso haciendo eco de la verdad que ya no podíamos retractar. Adentro, los escombros eran suyos. Pero aquí afuera, la tormenta apenas comenzaba a cambiar. La oficina olía a cuero y papeleo. Nada dramático, ni nubes de tormenta, ni portazos, solo una elegante mesa de cristal, una voz tranquila frente a mí y un bolígrafo en mi mano. «Lo quiero limpio», dije. La abogada asintió lentamente. «Y final, sí. Sin juegos interminables. Simplemente terminado». Tomó una nota. Su tono nunca cambió. Profesional, eficiente.
Pero cada pregunta se sentía como una puntada que se sacaba de una tela que había llevado demasiado tiempo. Salí con una carpeta de formularios e instrucciones. No sentí alivio. Aún no. Solo claridad. De vuelta en casa, Lisa estaba de nuevo en la cocina. Había horneado algo. Pastel de melocotón, su recurso cuando quería parecer tierna. Toda la casa olía a un recuerdo de la infancia y por un segundo casi lo olvidé, hasta que se dio la vuelta con una sonrisa demasiado practicada. Pensé que te gustaría un postre, dijo, deslizando el plato hacia mí sobre la encimera. No, gracias, dije, dejando mis llaves. Ya he comido. Parpadeó una, luego otra vez. Su sonrisa vaciló. ¿Desde cuándo te saltas mi pastel? No me salto el postre, respondí. Me salto la actuación. La grieta se mostró entonces, solo una rendija. Pero suficiente. Más tarde esa noche, llamó a mi puerta. Me había acostumbrado a dormir en la habitación de invitados. Se quedó en el pasillo, su voz más suave de lo que la había oído en semanas. Brandon, ¿podemos hablar? No respondí. Lo intentó de nuevo a la mañana siguiente, vestida mejor. El desayuno ya preparado. Su tono brillante, sus palabras despreocupadas. Luego, por la noche, llegó el cambio. Ya veo lo que estás haciendo, espetó desde el otro lado de la sala. ¿Crees que quedarte callado te da poder? Es adorable. No levanté la vista del periódico. ¿Crees que Natalie se quedaría contigo? Presionó, ahora más fuerte. ¿Crees que quiere ser tu rebote? Todavía nada de mi parte. Y eso, más que nada, encendió la mecha. Explotó, gritó, acusó, sacó a relucir todos los nombres que pudo encontrar. Cada insulto enterrado en años de aguda observación. Era como ver a alguien intentar romper un espejo que ya se había caído. Pero me mantuve firme. Había tomado mi decisión. En medio de su diatriba, me levanté con calma, cogí la carpeta de la mesa auxiliar y la llevé a mi escritorio. La dejé, la abrí y comencé a revisar la lista final. Detrás de mí, se quedó en silencio. No fue rendición. Fue estrategia. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Podemos empezar de nuevo. Sin más juegos. Me volví para mirarla. Dijiste que nunca me iría, dije. Eso era lo único en lo que creías con certeza. No dijo nada. Y así pasé a su lado, cada paso deliberado, cada respiración más fácil que la anterior. Porque esta vez no iba de farol. Se suponía que iba a ser una cena tranquila. Idea de Lisa, por supuesto. Una rama de olivo, la llamó. Todos invitados. Sus padres, Natalie, incluso yo. La mesa estaba puesta como sacada de un catálogo. Velas parpadeando, servilletas dobladas con forma de cisne. Lisa vestía colores suaves. Su pelo rizado lo justo para parecer accidental, pero todo en ella se sentía ensayado. No había planeado hablar mucho. Estaba allí para cerrar un ciclo, por civismo. Los papeles del divorcio estaban en mi maletín, ya firmados. Pasamos los aperitivos en relativa paz. Su padre preguntó por el trabajo. Su madre comentó sobre el tiempo. Natalie estuvo callada, hasta que Lisa se reclinó en su silla, haciendo girar lentamente su copa de vino entre los dedos, y dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: algunas personas simplemente no soportan estar solas, ¿eh, Natalie? Silencio. Natalie se quedó helada. Lisa sonrió. Dulce como el almíbar. Quiero decir, es casi divertido lo rápido que te aferraste a él. Supongo que las hermanas pequeñas siempre quieren lo que tienen sus hermanas mayores. Charles se movió en su asiento. Margot parpadeó con fuerza. Lisa, comenzó Natalie. Oh, no finjas que este no fue tu plan desde el principio, dijo Lisa, su voz elevándose. He visto la forma en que lo miras. La forma en que apareces en la tienda donde él compra, en la cafetería que le gusta. No eres sutil. Natalie se levantó, la silla raspando con fuerza contra el suelo. Sus manos temblaban, pero su voz no. ¿Quieres hablar de sutileza, Lisa?
¿Quieres hablar de lealtad? Lisa parpadeó. Entonces quizás deberíamos hablar de cómo te acostaste con su amigo antes de la boda. El aire se colapsó. Silencio absoluto. La mano de Margot voló a su pecho. A Charles se le cayó el tenedor. La boca de Lisa se quedó abierta. ¿Crees que es tuyo?, continuó Natalie. Le engañaste con uno de sus padrinos de boda. Sonreíste en las fotos de compromiso mientras le enviabas mensajes a otro hombre, y ahora estás furiosa porque finalmente se ha cansado de darte segundas oportunidades que nunca te ganaste. Lisa miró alrededor de la mesa, con los ojos desorbitados, la mandíbula apretada, pero no lo negó. Ni una sola vez. Metí la mano en mi maletín, saqué la carpeta y la puse suavemente frente a ella. Buena suerte, dije. Su rostro se contrajo, pero no salió ningún sonido. Me levanté, asentí una vez a sus padres y luego me volví hacia Natalie. Ella ya estaba cogiendo su abrigo, conteniendo el calor en sus ojos. Salimos juntos, pasando junto a las velas parpadeantes, junto a la ilusión rota. Detrás de nosotros, una vida terminaba sin un solo portazo. Solo verdad y silencio. El parque estaba tranquilo esa mañana. No en silencio, simplemente en calma. El canto de un pájaro aquí y allá. Una suave brisa moviendo las ramas sobre nosotros. El tipo de día que no te exige nada. Natalie caminaba a mi lado, nuestras manos ligeramente entrelazadas. No de forma ostentosa. Simplemente seguras. Presentes. Su pulgar trazaba pequeños círculos contra el mío mientras paseábamos por el sinuoso sendero junto al estanque. Ninguno de los dos dijo mucho. No lo necesitábamos. Hay paces que no llegan con trompetas. Simplemente se instalan lentamente, como una respiración que no te dabas cuenta de que estabas conteniendo. La miré. Llevaba una chaqueta vaquera sobre una camiseta descolorida, sin maquillaje, el pelo recogido en un simple moño. Seguía siendo la presencia más tranquilizadora que había sentido en años. Me sorprendió mirándola y sonrió, suave y comprensiva. Más adelante, un banco esperaba en la sombra. Nos sentamos, observamos a los patos deslizarse por el agua como si no tuvieran un lugar mejor a donde ir. Podría haberme quedado en ese momento durante horas. Al otro lado de la calle, discretamente oculta tras los cristales tintados de un SUV plateado aparcado, la vi. Lisa, sentada sola en el asiento del conductor, la ventanilla entreabierta, el codo apoyado, sus ojos fijos en nosotros. No saludó, no se marchó, solo observaba. No quedaba rabia en ella, ni salida dramática, solo quietud. La mirada de alguien que finalmente se da cuenta de que el espectáculo ha terminado y nadie se queda para el bis. Por un segundo, no sentí ira, solo una extraña especie de calma, quizás incluso lástima. Porque a pesar de todos los años que pasó tratando de coreografiar mi vida, lo único que nunca esperó fue que yo aprendiera a bailar sin ella. A mi lado, Natalie exhaló. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Nos levantamos, seguimos caminando. No miré atrás. No lo necesitaba. Algunas historias no terminan con fuegos artificiales. Terminan con pasos que avanzan, firmes y libres. Y a veces, la sanación no es ruidosa. Es una mano en la tuya, el camino por delante y la silenciosa promesa de que el pasado no te seguirá a donde vas.